Bien, a continuación vamos a compartir los principales hallazgos sobre tanto el informe propiamente como el proceso de elaboración del segundo informe voluntario de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En cuanto a la metodología y proceso de elaboración del informe voluntario, fue un proceso que coordinamos desde la Secretaría Técnica con el apoyo de la Oficina de la Coordinadora Residente de Naciones Unidas. Y básicamente en marzo y abril tuvimos las primeras reuniones con el comité consultivo para un poco trazar en conjunto la ruta y valorar cuáles eran las alternativas para recoger información, etapas, etc. Y en el mes de mayo desarrollamos la encuesta en línea para recepción de insumos. Esto se efectuó de esta manera debido a que estamos pues, en la actual crisis derivada por el coronavirus y pues teníamos que buscar alternativas no presenciales para llevarlo a cabo. Finalmente en junio enviamos un borrador al comité consultivo para facilitar la revisión y generar acuerdos sobre lo que ahí estaba consignado, y tuvimos algunas reuniones específicas de realimentación con los actores del comité consultivo. Fue remitido como tal en junio y presentado en julio ante el Foro Político Alto Nivel de las Naciones Unidas. Justamente aprovechamos esas plataformas virtuales para poder llevar a cabo este informe bajo esta coyuntura tan particular. En cuanto a los mecanismos de apropiación, tenemos como tal el Pacto Nacional de Estructura de Gobernanza, que precisamente fue el marco mediante el cual elaboramos este informe nacional voluntario, y es un punto importante destacado dentro del informe, los puntos de entrada. Justamente combate a la pobreza, producción y consumo sostenible e infraestructura y comunidades sostenibles. En la figura que está proyectada se puede ver cómo estos puntos de entrada a su vez derivan en las metas nacionales, las 5 metas de pobreza medidas mediante índice de pobreza multidimensional y línea de pobreza, así como desempleo, crecimiento económico, desigualdad y emisiones de CO2, y a su vez cómo ellas también van hacia las áreas estratégicas mediante la cual se estructuró el Plan Nacional de Desarrollo. En términos generales, el primer año de implementación del Plan Nacional de Desarrollo nos muestra algunos resultados. El plan como tal demuestra que existen distintas vinculaciones a través de las intervenciones estratégicas, sus indicadores, desagregaciones, etc. Y en general tenemos una vinculación del plan con los ODS de un 60%. Y para el primer informe, es decir, para el año 2019, tuvimos de un total de 187 intervenciones que el 64% avanza de acuerdo con lo programado, un 21% tiene un cumplimiento medio y el 15% tiene un cumplimiento bajo. Justamente como se observa en el gráfico que aparece ahí, se ve cuáles son los ODS que más están representados dentro del Plan Nacional de Desarrollo según el tamaño de las figuras, tal como es el caso de, por ejemplo, ODS 8, 10, 1, 11 y siendo menores, por ejemplo, el 7, 17, 2. Otro de los instrumentos fundamentales para la implementación de los ODS dentro de los marcos institucionales de implementación y seguimiento son precisamente las políticas públicas, que como se puede ver desde el segundo semestre de 2017, es decir, cuando hicimos el primer informe voluntario hasta el primer semestre del presente año, la Secretaría Técnica ha brindado asesoría en al menos unas 20 políticas públicas, que estamos hablando de asesoría tanto metodológica como hacia su vinculación con los objetivos de desarrollo sostenible. Nótese que hay desde aspectos como biodiversidad, la PIEC Plan OBI orientada hacia temas de género, hacia otras poblaciones como lo es la política para la adolescencia, niñez en edad escolar, persona joven, entre otras. En el componente ambiental, dentro del informe, se destaca precisamente la acción climática para una Costa Rica descarbonizada con visión al 2030. Tenemos la Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que es un instrumento que vino a ser base para posteriores instrumentos, siendo las contribuciones nacionalmente determinadas fundamentales para tener un referente sobre esta implementación. Y seguidamente con el Plan Nacional de Descarbonización, que pone precisamente el énfasis en cuáles son esas acciones para llevar a cabo la descarbonización de la economía, siendo el componente del transporte uno de los más relevantes, así como también la capacidad del sector eléctrico en Costa Rica como un medio para potenciar esta reconversión. Y finalmente el marco Sendai para la gestión de riesgos, que es un marco como tal también de las Naciones Unidas para gestión de riesgos que resulta fundamental en un país como el nuestro, que es multiamenaza,
y a su vez establecer esas relaciones con los ODS y por supuesto en un contexto de pandemia. Finalmente, ¿cómo no dejar a nadie atrás? En esta sección el informe presenta, por ejemplo, en lo que se ve en el gráfico 2, cómo las distintas intervenciones dentro del Plan Nacional de Desarrollo contribuyen a distintos grupos de población, siendo, por ejemplo, las vulnerabilidades múltiples, por ejemplo, mujeres en condición de pobreza, ¿verdad? Que son dos condiciones, las que representan mayor cantidad de intervenciones seguidas por niñez, adolescencia y juventud, mujer, persona adulta mayor, pueblos indígenas, LGTBIQ, entre otros, y vemos que el menor es para población migrante y refugiada. A su vez, con políticas públicas específicas para poblaciones, que tal como mencionamos anteriormente, algunas de ellas, niñez, adolescencia y juventud, población adulta mayor, mujeres, pueblos y territorios indígenas, población afrodescendiente, personas con discapacidad y migración y refugio. También, dentro de cómo no dejar a nadie atrás, el proceso del consenso de Montevideo resulta fundamental, siendo el consenso de Montevideo la propuesta para América Latina de la población del Cairo sobre población y desarrollo. Este es un proceso que ya venía, hubo una priorización nacional. Esta priorización nacional fue seguida, fue un proceso hecho entre sociedad civil e instituciones públicas. Luego se efectuaron los indicadores, que tenemos un resultado de 40 indicadores de ODS que contribuyen al seguimiento del consenso de Montevideo y a su vez al cumplimiento de las medidas prioritarias del consenso. Es decir, tenemos por un lado una priorización de medidas país con sus respectivos indicadores y que a su vez coinciden con los ODS. Esto, como puede notarse, es dentro del enfoque de coherencia de política. ¿Cómo hacemos para que las distintas políticas sean cada vez más coherentes entre ellas, menos fragmentadas y incluir ese principio que ha insistido en Naciones Unidas de no ver los ODS ni los temas de poblaciones por silos, sino cómo integrarlos? Y el gráfico como tal describe cuál es el porcentaje de asociación entre sus objetivos de desarrollo sostenible con el consenso de Montevideo. También un aspecto sumamente relevante es cómo hacemos para efectuar también esa coherencia política, esa vinculación, esa no fragmentación, es con las recomendaciones en materia de derechos humanos. Entonces, el examen periódico universal que se efectuó en el país, justamente como una revisión a esos distintos instrumentos, revelan cuáles son las recomendaciones que se dan al país. Esas recomendaciones se tomaron, fueron a su vez alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con los capítulos del Consenso de Montevideo. Entonces, ¿eso qué nos refleja? Que sobre todo el ODS 16 de Instituciones Sólidas, Paz y Justicia es el que más está asociado propiamente con las recomendaciones del examen periódico universal, seguido por el ODS 5 de género, 10, 4, 8, según el orden. Y por temáticas vemos como justamente ambiente es el que tiene principales temáticas vinculadas por cantidad de ODS. Vemos además que hay como comportamientos similares entre algunos temas en cuanto a la relación, por ejemplo, entre los tres menos relacionados que están instituciones de derechos humanos, derechos sexuales y derechos reproductivos y derechos civiles y políticos. Vamos como por cohortes de asociación. Y a su vez el otro gráfico nos revela esos objetivos, cuáles son los que están más o menos relacionados según el tamaño de las figuras. Acá le doy el espacio a Ariana para que nos comente sobre el aporte de otros actores estatales. Listo, muchísimas gracias. Sí, con respecto a, bueno, el informe también tuvo dedicado un capítulo específicamente a visibilizar el aporte de los actores firmantes del Pacto Nacional, ¿verdad? Como se mencionó al principio, es uno de los mecanismos de apropiación que ha tenido Costa Rica para la implementación de los ODS en el país. Este capítulo pues tuvo dos insumos importantes. El primero fue una encuesta en línea que se llevó a cabo dentro del marco del Comité Consultivo para los ODS, y el segundo es que también se aceptaron insumos específicos pues que los actores han llevado a cabo de informes etcétera, que han hecho en los últimos años para medir cuál ha sido su contribución específica a los ODS. Entonces, bueno, en primer lugar, con respecto a la encuesta
que hicimos. También hicimos, bueno, resaltamos los principales resultados de la encuesta, que en primer lugar lo que nos dice es cuál es la contribución, la mayor contribución que han tenido los actores de acuerdo al número de iniciativas que fueron reportadas. Esas iniciativas fueron vinculadas a un objetivo en específico, entonces así fue como sacamos este resultado. Y lo que nos dice es que la mayor parte de los actores están enfocados bueno, han vinculado sus iniciativas al ODS número 10 de reducción de desigualdades, luego Alianza por los Objetivos, igualdad de género, fin de la pobreza, salud y bienestar, paz, justicia, instituciones sólidas, ciudad y comunidades sostenibles, y en los últimos lugares tenemos vida submarina, vida de ecosistemas terrestres y energía asequible y no contaminante en el último lugar. Luego también se consultó sobre las poblaciones específicas que han sido beneficiadas de las acciones reportadas por los sectores firmantes del Pacto Nacional, y en este caso lo que vemos es que la mayoría de las acciones están vinculadas al beneficio de mujeres y niñas. Luego tenemos a las personas jóvenes, luego a los niños y niñas adolescentes, los pueblos indígenas, la población LGTBI, y ahí continuamos con las demás poblaciones, y la última, a la que se han vinculado menos iniciativas, es a la población migrante y refugiada. Bueno, y también es importante decir con respecto a los insumos específicos que brindaron los actores para el informe, destacamos los principales resultados de cada uno de estos insumos. En primer lugar, el sector empresarial llevó a cabo un instrumento de consulta específico dentro de su sector, y esos resultados fueron analizados en función de los 3 puntos de entrada. También llevaron a cabo una encuesta en línea que sistematizó también en función únicamente para este informe. Luego también el Poder Judicial ha llevado un proceso amplio de reporte de sus iniciativas. Desde el 2016 que firma el pacto, el Poder Judicial ha hecho 4 ya informes de cómo ha llevado su implementación los ODS dentro del Poder Judicial. Entre los resultados más importantes es que contienen una gobernanza institucional que es liderada por la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Después de eso también, dicen que contribuye a 17 ODS, a 94 de las 169 metas, y que dentro de esta visión que ha tenido el Poder Judicial, pues ha tenido como una visión a largo plazo, que se cimenta sobre los pilares de compromiso, justicia con rostro humano y el fortalecimiento institucional. Con respecto a la Asamblea Legislativa reporta que tiene una hoja de ruta para la implementación de los ODS y también aprobación de leyes específicas que han sido claves para el avance de los ODS en el país, siendo de las más importantes el reconocimiento del acceso al agua como un derecho humano en la Constitución política. También, por otro lado, tenemos la plataforma de organizaciones de sociedad civil para los ODS, que trabajan diversas organizaciones, temas alrededor de mujeres, población LGTBI, derecho a la educación, personas afrodescendientes, personas con discapacidad, adultos mayores, pueblos indígenas, jóvenes, niños y niñas, entre otros temas. También la plataforma de OBF, son organizaciones basadas en la fe, lo que reportan es que promueven, su trabajo está vinculado a promover la dignidad humana, la calidad de vida y un uso sostenible de recursos naturales, y que han tomado como eje central los ODS 1, combate a la pobreza, el 10, reducción de desigualdades, y 16, paz y bienestar. También el Sistema de Naciones Unidas pues brindó cuál ha sido su aporte específicamente a los ODS en los últimos años, y esto se hizo a través del Marco de Asistencia de Naciones Unidas para el Desarrollo 2018-2022, que gira alrededor de 2 prioridades estratégicas: acuerdos nacionales, eficiencia institucional y el no dejar a nadie atrás. Resalta en este informe específico que el reporte se hizo con base en el Sistema de Información de Naciones Unidas, UNINFO, que ha sido implementado recientemente el año pasado por parte del Sistema de Naciones Unidas, y de hecho Costa Rica es el primer país en la región que ha desarrollado su informe en MANUS 2019 a partir de ese sistema de información. Ya para ir finalizando con este tema, el CONARE también ha especificado que ha incorporado los ODS en la visión dentro de su marco estratégico de Plan Nacional de Educación Superior 2021-2025, y llevaron a cabo una recopilación de 3.449 acciones que contribuyen al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y por su parte, los gobiernos locales llevaron este año a cabo también un informe sobre la localización de los ODS en los gobiernos locales de Costa Rica, en donde informan que de las municipalidades consultadas, el 44% afirman haber alineado en la municipalidad algún instrumento de planificación con la Agenda 2030.
Bien, dentro de los mecanismos de evaluación destaca como tal la Agenda Nacional de Evaluaciones, que es precisamente un conjunto de evaluaciones tanto de diseño, proceso y resultado, que dichosamente en el periodo han ido mudando cada vez más a ser de resultado o resultado y proceso en distintas temáticas. Por ejemplo, se evaluó la estrategia Puente al Desarrollo, que tiene que ver con pobreza. Se llevó a cabo también la evaluación de la política para la igualdad y equidad de género, el Plan Nacional de Desarrollo Forestal, entre otras. Entonces, justamente se ve la Agenda Nacional de Evaluaciones como un mecanismo para evaluar las intervenciones, si las estamos haciendo bien o no, qué ajustes efectuar y así por el estilo. Entonces, justamente la evaluación al servicio de la Agenda 2030. También destaca que debido al avance en buenas prácticas de evaluación, Costa Rica fue designado como un hub de evaluación con la cooperación alemana y precisamente se destaca como un centro de evaluación hacia la región, precisamente en materia de ODS. Entonces, es una forma como el país puede contribuir más allá de sus fronteras en establecer buenas prácticas de evaluación al servicio de la agenda. Y dentro de los órganos de auditoría, destaca cómo la Contraloría General de la República ha elaborado diversos informes sobre el proceso de implementación del ODS en general, del proceso de gobernanza, así como de los ODS 5 en género, 3 salud y bienestar, 7 energía asequible y no contaminante y 2 hambre cero, donde se generan pues una identificación, un diagnóstico y a partir de ellos se establecen recomendaciones a la institucionalidad pública. El proceso de ingreso de Costa Rica a la OCDE también es uno de los desafíos estructurales en dos sentidos, tanto porque ha comprendido reformas que como tal tienden hacia la sostenibilidad, por ejemplo en materia de pesca o propiamente en los medios de implementación, ¿cómo hacemos? Por ejemplo, para mejorar, como recién hablábamos, las capacidades en evaluación, cómo utilizar mejor los distintos instrumentos de gobernanza en función de la sostenibilidad, es decir, los medios de implementación y por lo tanto el proceso incide en la implementación de la Agenda 2030. También se hace una referencia en el informe a las dinámicas transnacionales. Esto refiere a procesos al principio de universalidad que la agenda como tal establece y que como tal comprende fenómenos tales como el cambio climático o los procesos migratorios y justamente nos invita a pensar cómo hacemos para que estos fenómenos que van más allá de las fronteras también nos hagan reflexionar hacia generar respuestas de política pública que vayan más allá de las fronteras. Y es así como este principio de universalidad de la agenda se resulta muy evidente. La estrategia de crecimiento económico como tal busca también ser una respuesta a los desafíos que tenemos en materia económica y cómo podemos hacer para acelerar este, la generación de crecimiento económico y bienestar a partir de los instrumentos y posibilidades existentes. Mientras que la atención a impactos de la COVID-19 fue incorporado, esto tanto como por solicitud de Naciones Unidas como por decisión de la Secretaría Técnica, donde se detalla un poco cuál fue la respuesta que se dio a la crisis derivada, tanto en el aspecto sanitario como en la parte económica, destacando desde aspectos como las transferencias que se dieron a las familias afectadas, normativa que se aprobó y otros instrumentos de política económica que fueron utilizados para ello, así como el aporte del sector privado en función de estas necesidades y como uno de los contribuyentes. La inversión pública precisamente como generador de tanto el crecimiento económico como de impulso en general hacia el bienestar también fue asociado con los objetivos de desarrollo sostenible tal como se evidencia en el gráfico y acá se establece cuáles fueron los objetivos de desarrollo sostenible que están más relacionados con la inversión efectuada y cuáles son los montos de inversión que se pueden establecer sobre cada uno de ellos. Entonces, como vemos, hay objetivos con importante inversión como el ODS 1, 8 u otros. Y de esta manera es más claro cómo los proyectos de inversión pública se orientan al cumplimiento de la Agenda 2030. Finalmente, la cooperación internacional en Costa Rica tiene una característica, que tiene un rol dual propiamente. Esto quiere decir que el país es tanto oferente de cooperación como receptor de cooperación. Al analizar la mayoría de los proyectos de cooperación reportados ante el Mideplan, vemos que el ODS 3 Acción por el Clima es el que más proyectos tiene.
seguido por el 11-17 de alianzas y por el 11 de comunidades sostenibles. Entonces, también podemos ver cuál fue el monto de contrapartida nacional que dio el país, es decir, al recibir cooperación, cuánto damos, sea a través de recursos financieros, cooperación técnica, personal, etc. Entonces, bueno, acá se nos revela tal vez una concentración en el ODS 3 y cómo podríamos hacer como una tarea pendiente, orientar la cooperación hacia esos objetivos que muestran los mayores desafíos. También somos un país que como tal estamos sujetos al indicador de PIB per cápita como uno de los indicadores de desarrollo y por eso somos un país de renta media alta. Esto es una medida insuficiente, consideramos, para precisamente establecer como criterio para la cooperación y por ello el país ha estado involucrado en los grupos de trabajo de la herramienta de apoyo total al desarrollo sostenible, que por sus siglas en inglés es TOSSD, y que el fin es proporcionar una imagen completa de todos los recursos oficiales y recursos privados movilizados a través de medios oficiales que apoyan el desarrollo. Entonces, por ejemplo, acá es un poco ir más allá de la cooperación triangular, sur-sur, de organismos multilaterales financieros y ver también aportes, por ejemplo, cuál es el aporte del país mediante la conservación hacia la biodiversidad o cómo el sector privado participa de ello. Es una visión más completa y que, como es evidente, es ir más allá de una dimensión económica y tratar de incorporar otras variables. Es decir, traducir también el entendimiento de la cooperación internacional en clave de desarrollo sostenible y no solo de su componente económico. El fortalecimiento de capacidades estadísticas ha sido fundamental para el proceso y aquí destacamos el rol del Instituto Nacional de Estadística y Censos, el INEC, justamente para mejorar los instrumentos de las operaciones estadísticas. El cuadro 7 demuestra cómo hemos ido, por ejemplo, en cantidad de indicadores disponibles, aumentando, pasando de 117 a 136 entre 2017 y 2019, y cómo hemos reducido cada vez más la cantidad de indicadores no disponibles. Entonces, esto es fundamental para que el proceso sea realmente informado por datos y poder contar con información certera para la definición de metas y ver realmente cuál es el avance de la agenda. Justamente el análisis de estos indicadores nos permitió ver que un análisis de 102 de los indicadores disponibles muestran en general que el 58% de ellos posee un comportamiento positivo favorable, es decir, hay un avance, mientras un 42% tiene una tendencia no favorable, tanto por digamos, un 14% que permanece igual, así como un 28% que como tal decrece. Entonces la gráfica justamente muestra eso y cómo se comportó para cada uno de esos objetivos, si fue positivo, igual o negativo su avance. Y esto nos permite establecer que los ODS que más han avanzado son el 1, 2, 12, 13 y 15, y los mayores rezagos están en 16, justicia, 8, 6 y 11. Entonces, esa viene siendo básicamente cómo se distribuyen el mayor y el menor avance entre los objetivos de desarrollo sostenible. Le doy el pase a mi compañera Ariana para que comente un poco cuáles fueron las conclusiones y lecciones aprendidas tanto de los hallazgos del informe como del proceso de elaboración. Listo, muchísimas gracias. Sí, ya para ir terminando, con respecto a las conclusiones y lecciones aprendidas que se derivan de la elaboración de este informe, en primer lugar, es que la Agenda 2030 a través del Pacto Nacional sí se sigue considerando como un instrumento para garantizar los derechos humanos de todas las personas y asegurar el involucramiento de todos los actores en su consecución. Sin embargo, los actores firmantes del Pacto Nacional sí nos han dicho que el mismo pacto y la estructura de gobernanza, aunque son considerados avances importantes, el adecuado funcionamiento de estructuras persiste como un desafío y se muestra un desempeño desigual en la articulación intersectorial, también dentro de los mismos actores y se requiere fortalecer mecanismos subnacionales de la implementación. De igual forma, se destacan como importantes avances el contar con indicadores nacionales, la inclusión de metas de los objetivos de desarrollo sostenible en el Plan Nacional de Desarrollo de Inversiones Públicas, contar con una robusta agenda nacional de evaluaciones y un fidedigno sistema de indicadores de seguimiento.
De igual forma, un tema que ha sido recurrente en la retroalimentación que se nos brindó hacia los procesos de implementación ha sido la necesidad de contar con una hoja de ruta multiactor a largo plazo, ¿verdad? Que se cuenta actualmente con el Nacional de Desarrollo de Inversiones Públicas, que es un instrumento muy importante y que ha sido vital para este proceso, pero sí se recomienda tener como una hoja de ruta multiactor a largo plazo que nos dé una visión más a 2030. La elaboración también del informe ha permitido destacar progresos en el desarrollo de instrumental técnico específico para orientar la implementación de la Agenda 2030. En eso se destacan dos insumos importantes de los actores firmantes del pacto, como el sector empresarial y el Poder Judicial, que han desarrollado sus propios instrumentos para orientar la implementación de los ODS y las organizaciones que les agrupan. También es importante mencionar que se requiere una atención especial a los ODS cuyo análisis general muestra un menor avance, ¿verdad? Que son el ODS número 5, 8, 9, 16, 12 y 14. Otro punto también muy importante es que, bueno, sabemos que el país de ingresos medios altos y ha sido graduado y por eso cuenta con un rol dual de la cooperación internacional. Entonces, sin embargo, esto nos evidencia que también hay una necesidad muy importante de clarificar sobre la movilización de recursos y los bienes públicos internacionales y la función de las prioridades de desarrollo para financiar esta agenda. También el país ha encontrado en el enfoque de población y desarrollo y el seguimiento de los compromisos de derecho internacional, el EPU, etcétera, un complemento que permita entender las particularidades de las poblaciones en el proceso de implementación de la Agenda 2030. De igual forma, otra de las grandes lecciones aprendidas que nos ha dejado la elaboración de este informe es que, si bien es cierto, pues han generado intervenciones públicas importantes orientadas al cumplimiento de derechos de poblaciones específicas que garantizan también el acceso a sus bienes y servicios, resulta necesario cada vez diseñar intervenciones que contribuyan a reducir las brechas y a generar cambios transformadores que impliquen acciones afirmativas que transformen condiciones de bienestar para estas poblaciones. Ok, también es importante mencionar que, bueno, la experiencia nacional, ¿verdad? A través del Plan Nacional de Descarbonización y los compromisos en temas de cambio climático, nos dicen que los compromisos precisamente en materia ambiental requieren instrumentos previos y rigurosos que orienten su implementación para evidenciar su avance, y la descarbonización del proceso de desarrollo nacional, ¿verdad? Ya ha utilizado avances instalados en el país como base, pero también demanda esfuerzos adicionales para separar la huella de carbono de la producción nacional. Y bueno, ya para finalizar, aunque los efectos de las medidas para mitigar los impactos del COVID realmente aún resultan inciertos, ya sabemos, las actuales cifras nos dicen que nos predicen un efecto negativo en los avances obtenidos en los ODS en los últimos 5 años. Esto, ¿verdad? Ya lo que vamos viendo producto de una alza de la tasa de desempleo, una baja producción interna, la aceleración de la calidad de la educación, pues una fragilidad financiera y los demás problemas estructurales de la sociedad costarricense. Justamente el Informe Nacional Voluntario, más que un punto de llegada, consideramos que es un punto de partida. Justamente el secretario general de Naciones Unidas nos ha invitado a tomar la década de la acción, es decir, este periodo 2020 hacia 2030, y cómo lo abordamos. En ese sentido, dentro del Informe Nacional Voluntario, consideramos que el Plan Estratégico Nacional al 2050 es una estrategia orientadora justamente tanto de la Agenda 2030 como de los compromisos más allá de este plazo. Por ejemplo, lo que es propiamente en cuanto a descarbonización de la economía al 2050, que es un compromiso nacional que se asumió, y cómo encontramos justamente en herramientas prospectivas la manera para establecer realmente cómo vamos a conseguir el avance de la Agenda 2030 en este periodo. También tenemos que desarrollar un proceso de recuperación de los impactos del COVID-19 con una visión al 2030 y no renunciar a la agenda de sostenibilidad como tal. Debemos reforzar cómo transversalizamos el género y los derechos humanos dentro de las distintas intervenciones, programas, proyectos, de manera que sea realmente evidente. Y justamente, tal como es este espacio del Comité Consultivo, promover la sostenibilidad y ampliación de espacios de encuentro y construcción conjunta en torno a la Agenda 2030. La generación de datos, como bien establecimos hace algunos minutos, es fundamental y por tanto la necesitamos además para caracterizar mejor los grupos poblacionales que se están quedando atrás. Todo proceso de coordinación precisamente entre nosotros, actores firmantes del Pacto Nacional, es deseable que como tal aterricen en planes concretos, presupuestos, mecanismos de seguimiento de manera que permita
tener de manera sostenida a todos los actores y con mayor precisión cuáles son las contribuciones que estamos generando. Si bien reconocemos que hemos hecho una buena tarea como país en abordar la integralidad del desarrollo sostenible, todavía persiste el desafío de articular mejor las políticas y el trabajo de las instituciones desde un punto de vista multidimensional, colocar a la persona en el centro y ver las distintas dimensiones que le afectan a su alrededor, lo cual es absolutamente congruente con el principio de integralidad de la agenda. Y además, ¿cómo vamos a lograr todo esto? Justamente tenemos que tener claros dónde están esos medios de implementación, dónde están los mecanismos para llevarlo a cabo, y eso se consigue mediante una clara cuantificación del financiamiento y la identificación de los bienes públicos globales y nacionales, justamente para poder tener claridad sobre si vamos o no avanzando, cuánto y cómo vamos a lograr realmente superar los desafíos. Estos han sido básicamente los principales hallazgos del Informe Nacional Voluntario y del proceso de elaboración. Yo no quisiera terminar sin antes hacer un agradecimiento, al menos personal, tanto a Ariana Rodríguez de la Oficina de la Coordinadora Residente de Naciones Unidas, como a Carlos Marshall Murillo del Mideplan, porque justamente en la última revisión que hicimos del borrador del informe, ellos estuvimos en una sesión de trabajo hasta las 2 de la mañana el día siguiente, de las 4 y media de la tarde hasta las 2 de la mañana el día siguiente, que es normal en estos procesos, pero ellos pudieron haber dicho no y estuvieron ahí hasta esa hora. Así que yo agradezco justamente en estos tiempos donde se hablan muchas cosas de los funcionarios públicos. Yo destaco el rol de Carlos por acompañarnos, y de Ariana, que no tenía por qué hacerlo, pero decidió hacerlo. Así que bueno, muchas gracias de verdad a ambos, y abrimos justamente el espacio para que conversemos qué funciona y qué podríamos mejorar de cara a esta década de la acción a la luz de lo del informe. Muchas gracias. Hola, buenos días. Bueno, aprovechando, lo agarré así en el aire, que Adrián está dando las gracias. Yo he sido fiel testigo del trabajo de todas las personas aquí en la plataforma. Hay muchas personas que están aquí hoy que son parte de la plataforma, pero más que todo de esos guías en este proceso, ¿verdad? De la gran nebulosa que eran los ODS hace, no sé, 4 o 5 años, a poder aterrizar en acciones concretas y juntos ir caminando por esa curva de aprendizaje. Pienso que una de las cosas positivas que ha tenido este proceso es que todos hemos tratado de incluir a todos los sectores, que de verdad se ve y se puede enfatizar en el hecho de que aunque falten muchos, hay muchos sectores representados. Otra cosa que logramos, bueno, lograron otros más que otros, fue sobrellevar la situación de la pandemia tan compleja para reunir gente, ¿verdad? Para la constancia de las reuniones, y a pesar de eso se sacó la tarea. En eso felicidades, chicos, también, porque yo sé que de repente uno tiene muchas cosas por hacer y no tiene el espacio para hacerlas. Creo que uno de los mayores retos de este informe nacional voluntario fue el poco tiempo con que trabajamos, ¿verdad? Siempre así como al borde, bueno, Adrián lo está diciendo claramente, ¿verdad? Las trasnochadas que hay que sufrir porque a veces no empezamos los procesos con suficiente tiempo. Entonces, esa sería una de las recomendaciones claves para el futuro. Otra recomendación clave son los planes de acción puntuales. Ellos lo saben, yo se los he mencionado muchas veces, ¿verdad? Tener una ruta clara con responsables, con deadlines de tiempo para hacer las cosas. Tal vez algún tipo de mesa, grupo, comité permanente, digamos, a donde siempre cada 2 meses o así tenga que haber un informe, un reporte, que todo se lleve un poco al día. Sé que eso es bastante complejo, la plataforma me lo ha probado muchas veces, tanta gente con tantas opiniones en un solo proceso. Pienso que semaforizar alrededor de los objetivos que ustedes acaban de mencionar es importantísimo. No podemos siempre tener un avance en algunos
muchas veces en los ambientales. Costa Rica es un país muy verde, vamos por ahí, tenemos el tema de descarbonización, pero no se nos puede olvidar jamás un tema como el de paz, ¿verdad? Porque sin eso ya nos hemos dado cuenta que los países más afectados en el mundo siempre son los países que no cuentan con una cultura de paz instaurada. Me parece sorprendente, por ejemplo, que el objetivo 14 de vida submarina, siendo tan importante para este país, tan verde, esté tan atrás, ¿verdad? Y creo que, por ejemplo, que aquí los tiburones no sean de vida silvestre es una barbaridad, ¿verdad? Por darles solo un ejemplo. Entonces, priorizar en objetivos que están rezagados, que son súper importantes. Y finalmente, pienso que para que nosotros de verdad podamos garantizar o tratar de garantizar que nadie se quede atrás, tenemos que continuar los esfuerzos de que esto llegue a la sociedad civil, o sea, a los chiquitos, a los viejitos, a las mujeres, a los afrodescendientes, a todos esos grupos que son la gente, ¿verdad? Entonces, les agradezco, chicos, mucho el esfuerzo. Para mí ha sido lindísimo aprender de todos los sectores. Y pues nada, nosotros como sociedad civil siempre quedamos a sus órdenes. Gracias y bonito día. Muchas gracias, Lorena. Justamente, bueno, lo del poco tiempo, ahí yo hago un mea culpa porque justamente creo que sí, es un proceso donde si bien manejar los tiempos siempre es complicado porque, y es algo que nos pasa a todos los países, quisiéramos cada vez más tiempo, pero sí creo que de parte nuestra empezamos un poco tarde y no fue lo óptimo para el proceso. Sobre los planes de acción de cada quien, tal vez hay una experiencia que tuvimos con el sector empresarial y doña Cecilia fue aquí clave, además que es una iniciativa que tuvimos colaboración de una universidad pública, el Tecnológico de Costa Rica, y que creo que podría ser un punto de partida para que todos los demás actores y sectores puedan valorar como una forma para generar con mayor frecuencia tanto planes de acción como informes de cara a eso. Comparto plenamente que los semaforizar implica decidir, ¿verdad? Es de alguna manera en el desarrollo siempre hay que escoger de alguna manera, hay que tratar de avanzar en todo, no podemos hacerlo uniformemente, pero sí creo que hay aspectos y el ODS 14 en lo personal a mí me duele mucho porque sí como país en general no hemos visto lo suficiente, ¿verdad? Así es el recurso marino, desde una lógica de tanto de conservación como de un aprovechamiento sostenible. La falta de información en el ODS 14 creo que es uno de los mayores indicadores de que realmente como país hemos quedado viendo montones en eso. Entonces, en efecto, Lorena, sobre propiamente el proceso, creo que podríamos, tal vez, doña Cecilia, más adelante compartir sobre este aspecto de cómo desarrollar planes de acción, cómo hacer como sectores para tener un poco más sobre eso. Tal vez en el orden de la solicitud de la palabra, le damos la palabra a Fanny Sequeira, representante del sector sindical. Buenos días. Elaboramos un documento con posiciones y aportes del sector sindical con base en las preguntas generadoras de este evento, el cual enviaremos el día de hoy a Adrián para que pueda enviarlo a las organizaciones y personas presentes. Plantearé resumidamente algunos de los aspectos. Trataré de hacerlo rápido por razones también de tiempo. Sobre el Informe Nacional Voluntario, en cuanto al contenido, desde la óptica sindical, el informe tiene aspectos valiosos de análisis y datos importantes para apreciar progresos relativos en determinadas áreas, pero en otros apartados hay omisiones o falta de análisis suficiente para fundamentar progresos significativos en indicadores vinculados a varios ODS. El caso más ostensible es el ODS 8, el de trabajo decente, el cual está íntimamente relacionado con los puntos de entrada del informe y es clave para la supervivencia, la convivencia y los medios de vida de las personas. Su presencia en el informe es casi marginal, a pesar del declive severo en los indicadores de trabajo decente y de crecimiento económico. En cuanto al proceso, el informe para nosotros no fue elaborado de modo suficientemente inclusivo, no hubo el espacio adecuado y la necesaria dedicación al análisis del informe y de los diversos aportes de los sectores.
El decreto de creación del Comité Consultivo de 40.203 establece que debe servir como espacio de concertación y diálogo para asesorar al Consejo de Alto Nivel en la implementación de los ODS en el país, artículo 7 del decreto. La Secretaría Técnica debe garantizar la misión decretada para el comité. Consideramos que el proceso realizado para la elaboración del informe no fue consistente con el decreto citado ni con los principios de diálogo social efectivo que las Naciones Unidas promueven para favorecer la participación real, representacional, con significación colectiva y con la capacidad de seguimiento y entrega de cuentas que caracteriza a la democracia reales. Sobre el comité y la Secretaría Técnica. Antecedentes sobre las prácticas y lecciones aprendidas. El comité, desde que asumió el nuevo gobierno en mayo del 2018, redujo drásticamente la frecuencia de las sesiones. Durante el 2019 se tuvieron muy pocas reuniones del comité. El 25 de septiembre se realizó un evento de aniversario del pacto con la participación del comité para conmemorar la firma y conocer las acciones que los actores sociales habían hecho hasta la fecha, quedando en evidencia que el sindicalismo ha trabajado con sus bases afiliadas en todo el país, con el valioso apoyo técnico de varias agencias de Naciones Unidas. Se leyó y entregó un informe sindical por escrito con todas las acciones realizadas a la fecha. Precisamente en dicho informe aludimos a la escasa actividad del comité e incluso cerramos el informe con un llamado al diálogo social, el cual transcribimos por su actualidad. Y abro comillas. Fue el cierre de nuestra participación ese día. Por último, consideramos que no es fructífero que cada entidad, por su lado, trate de saldar los ODS con algunos programas coyunturales o incluso aislados. Justamente se trata de una construcción colectiva y ciudadana que implica el trabajo colaborativo interinstitucional como fuente de logros, sinergias y puestas en común de aportaciones compartidas. Sin hoja de ruta clara, consensuada en el comité consultivo, el cual es importante se reúna con mayor frecuencia, sin diálogo social efectivo, sin interdisciplinariedad técnica y científica, el ejercicio corre el riesgo de ser infructuoso y limitarse a informes burocráticos. Es fundamental que realicemos un esfuerzo por un verdadero espacio de diálogo social, de concertación, que permita unir voluntades y acciones para la urgente necesidad de implementar los ODS en general, siendo que para el sindicalismo el ODS 8 es insoslayable y es urgente incluirlo entre las prioridades a abordar. Cierro comillas. Nunca se priorizó adecuadamente el ODS 8 en el informe voluntario, tal y como pedimos en ese informe del 2019, que entregamos en dicha reunión del comité y como queda en evidencia con toda claridad en el informe final enviado a Nueva York. En cuanto a las reuniones y proceso del 2020, anotamos en el documento algunas consideraciones y consideramos que es importante retomarlo en una nueva reunión del comité con el tiempo suficiente para una mayor retroalimentación. Oportunidades de mejora. Vemos que hay oportunidades de mejora si se aprovecha la valiosa cooperación técnica de las Naciones Unidas y de la OIT para establecer de común acuerdo las bases de un proceso de diálogo, consulta y retroalimentación que permita desde el principio sistematizar la comunicación, los aportes e intercambios que posibiliten generar confianza en el trabajo colaborativo del comité y su membresía, junto con una secretaría técnica proactiva. Esto es necesario para reforzar el compromiso de todos los actores con el pacto y con el trabajo conjunto. Creemos que el comité debe concentrarse en las funciones y objetivos establecidos en el citado decreto. La Secretaría Técnica de Mideplan debe mejorar la comunicación y la retroalimentación con los actores y ser ecuánime e igualitaria en la atención de todos y facilitar la interlocución plural en el comité, tanto entre sus miembros como entre el comité y las autoridades públicas. Debe instalarse un proceso sistemático de diálogo que conlleve el mayor nivel de consenso posible para el próximo informe, con mejores y más inclusivos mecanismos de análisis, discusión y construcción participativa. Y para esto, pues debe iniciarse cuanto antes, ¿verdad? El tema de iniciar tardíamente los procesos, ya hemos visto los resultados negativos. Debe ponderarse más la presencia significativa de las Naciones Unidas y sus agencias, en especial la OIT, como un factor coadyuvante
relevante del equilibrio institucional. El análisis de políticas para el logro de los ODS en el comité, tanto en el ODS 8 como en otros relacionados, debe considerar como referencias básicas los 4 pilares de la OIT para aplicación de políticas de reactivación económica con trabajo decente y protección social en el contexto de pandemia, así como los 5 pilares de atención prioritaria para el desarrollo sostenible que las Naciones Unidas han adoptado para la década de la acción. Propuestas de próximos pasos. Establecer por acuerdo previo una periodicidad de las sesiones del comité con un calendario mínimo. Establecer con acuerdo previo los posibles mecanismos de refuerzo de la comunicación y retroalimentación que contrarresten toda posibilidad de nula recepción de algún o algunos correos electrónicos, lo que puede ocurrir por diversas causas. Establecer, fruto de un acuerdo del comité con la Secretaría, las bases de un nuevo proceso consultivo caracterizado por el diálogo efectivo, la discusión analítica de propuestas, programas o iniciativas de las políticas públicas enfocadas en los ODS y sus metas. Establecer pautas para la acumulación y sistematización de datos, aportes y resultados parciales ligados a las metas de los ODS sin dejar a nadie atrás. Elaborar criterios de acuerdo previo para mejorar la conformación de las agendas de las reuniones del comité y la secretaría, así como el método para hacer actas de resoluciones o acuerdos o de posiciones institucionales que se requiera registrar. Y establecer líneas de cooperación de mutuo acuerdo con Naciones Unidas para reforzar participativamente la hoja de ruta hacia el próximo informe voluntario, incluyendo todos los aspectos atinentes en los puntos anteriores, considerando los 4 pilares de la OIT y los 5 pilares de Naciones Unidas para superar la crisis sanitaria y reactivar la economía, el empleo y la protección de los medios de vida de la población en el marco esencial de derechos humanos. Esta es una síntesis de algunas propuestas que estamos haciendo y les vamos a enviar el documento completito y reiterar el compromiso del movimiento sindical de continuar en el proceso, de aportar, porque ahora más que nunca es necesario el espacio de concertación, de diálogo, de poner en común ante la terrible crisis que vive nuestro país por la pandemia que se ha acelerado, que dificulta aún más la consecución de los ODS y que consideramos que definitivamente todo proceso tiene posibilidades de mejora y estamos dispuestos pues a aportar y a construir colectivamente y este es uno de nuestros primeros aportes. Sí consideramos indispensable que se vuelva a la periodicidad y a la calendarización de las sesiones del comité consultivo como espacio de concertación y diálogo social. Y muy importantes los eventos que se realizan, foros, conferencias, etcétera, pero deben darse las sesiones de discusión, de consenso, de construcción de propuestas y de verdad de asesoramiento del comité consultivo, de presentar propuestas al comité al consejo de alto nivel. Es en principio nuestra participación. Gracias. Muchas gracias, Fanny, por tan detallada, por tan sincera y respetuosa en realidad postura. Justamente creemos, y en esto creo que tanto Ariana Rodríguez de Naciones Unidas como creo que Victoria estuvo en su momento en esa reunión, una reunión que tuvimos a inicios, creo que del año pasado con doña Pilar, la ministra de Planificación, donde ella hablaba, por ejemplo, de la mesa de la informalidad y del aporte que del sindicalismo ahí podríamos tener. Creo que esa sigue siendo justamente un aspecto donde podemos aprovecharlo y es por demás importante justo que, como bien usted indica y vimos en los indicadores, el ODS 8 es realmente uno donde como país estamos haciendo lo peor, esa es la verdad. Sobre las sesiones creo que sí, que podríamos hacerlas más, y es nuestra intención, hacerlas más frecuentes pero además más productivas, o sea, en el sentido que, bueno, para nadie es un secreto que como comité consultivo hemos tenido una dinámica que de pronto no era más productiva y creo que este segundo informe nos está permitiendo justamente traer, ver nuevas oportunidades de cómo traer un mejor trabajo y fungir en ese rol de asesoramiento. Sobre el aporte del sector sindical, yo creo que nosotros lo haríamos bienvenido, incluso me tomo el atrevimiento sin haber consultado, que creo que Naciones Unidas nos podría apoyar en como ese garante, justamente porque sabemos que, bueno, nosotros somos Secretaría Técnica, pero también somos Poder Ejecutivo y
y justamente creo que eso les podría a ustedes hacerse sentir más cómodos y nosotros realmente creo que es bueno y justamente como usted lo está haciendo, que es desde la propuesta, desde la construcción, y creo que es una propuesta sincera y que debemos tomarla en general hacia todos los actores. Es el llamado suyo de ser una secretaría técnica para la totalidad de actores, yo creo que es una tarea que nosotros hemos tenido pendiente, eso es cierto. Tal vez por nuestra competencia tenemos muy clara la lógica de las instituciones públicas, pero nos cuesta más ver hacia los demás actores y tenemos capacidades para hacerlo. Hemos tenido algunos acercamientos con algunas organizaciones de sociedad civil, etcétera, y creo que hemos avanzado, pero no ha sido lo suficiente, eso es cierto. No obstante, creo que una feliz noticia de este proceso es que con procesos, por ejemplo, y doña Cecilia Mora, que bueno, pidió la palabra, creo que ella nos podría contar un poco de cómo hacer mejor ese aporte y cómo realmente nos vemos, no solo cómo la Secretaría Técnica podría hacerlo mejor, sino también cómo otros actores tienen mucho que aportar sobre las formas de hacer distintas las cosas y también desde el reconocimiento que nuestro sesgo como institución pública de pronto no nos ayuda de pronto a tener claridad sobre cómo articular bien la totalidad de actores. Entonces, Fanny, en efecto, muchas gracias por preparar esa postura y nosotros lo compartiríamos con todas las personas. Siguiendo el orden, creo que podríamos, tal vez Patricia Ogal de Relaciones Exteriores, siguiendo el orden de la palabra. Hola, buenos días a todas y a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, muchas gracias, Adrián. Muchas gracias, Ariana, también por la presentación. Un gusto conocer a doña Alegra Bayoki. Bueno, primero que todo, yo quisiera, digamos, agradecer al equipo que se conformó de la Secretaría Técnica en conjunto con Naciones Unidas para la preparación de este informe y por el seguimiento que le dieron a todo el proceso. A pesar de haber, digamos, justo cuando empezábamos a trabajar de lleno en el informe, entráramos en la pandemia del COVID-19, que esto efectivamente pues imposibilitó que tal vez muchas de las consultas que idealmente hubieran sido hechas de forma presencial tuvieran que trasladarse pues a medios electrónicos y a otros mecanismos. Sin embargo, creo que de ese proceso salieron grandes aprendizajes y se pudieron vislumbrar algunas oportunidades para próximos procesos. Por ejemplo, en la última etapa, en el proceso que estábamos en revisión del borrador, se conformaron, digamos, pequeños grupos de revisión para poder, digamos, avanzar en algunos de los puntos reflejados en el borrador. Estos pequeños grupos pues llevaron como ya un aporte mucho más puntual, más técnico, más preciso al documento y esto permitió avanzar de una forma mucho más rápida que tal vez si se hubiera hecho a través de una convocatoria, digamos, de todo el comité consultivo. Entonces yo creo que esto también lo había retomado de doña Lorena Barrantes sobre el tema de que es muy importante como tal vez esta como flexibilizar un poco, ¿verdad? Como la forma en que participamos y que aportamos dentro del comité a través tal vez de grupos más pequeños que puedan irse conformando a lo largo del tiempo para llevar adelante ideas y propuestas y luego, digamos, trasladarlas a la reunión del comité en pleno, ¿verdad? Que podría ser tal vez como un mecanismo interesante que podríamos valorar. Uno de los temas que sí, por ejemplo, y que vimos que otros países en la presentación de sus informes nacionales, es como, digamos, tal vez una inquietud que nos quedó de hacerlo como también mucho más inclusivo, o sea, tratar de convocar a más actores a este proceso de la elaboración, digamos, del seguimiento, más allá de la elaboración del informe nacional voluntario, es importante como convocarlos para el proceso de seguimiento y la implementación de la Agenda 2030 y los ODS en el país, ¿verdad? Por ejemplo, el grupo, digamos, de las personas jóvenes, no tenemos necesariamente tal vez muy bien reflejado, digamos, como ellos como actores dentro del comité, que podría ser muy interesante poderlo ver, ¿verdad? Mucho más claro, ¿verdad? Me disculpan si hay, digamos, en algún momento ha estado, pero al menos en las reuniones en las que yo he podido participar, no, digamos, este grupo no lo he visto tan bien reflejado. Entonces, eso nos lleva a la inquietud de que, como digamos, que tantos otros grupos podríamos incluir dentro de estos procesos.
¿verdad? Como llamarlos, invitarlos a participar o invitarlos a que se puedan unir, sobre todo, digamos, bueno, a través de ahora que tenemos plataformas virtuales, para unas personas va a ser mucho más sencillo, para otras personas es un reto, pero en eso podríamos tal vez entre todos colaborar para hacerlo mucho más inclusivo y participativo. Finalmente, yo lo que quería comentarles es respecto a la presentación del Informe Nacional Voluntario. Esta presentación, bueno, en esto Adrián nos compartió a todos los miembros del comité un vínculo para que pudiéramos seguir en vivo la presentación del Informe Nacional Voluntario. Se hizo, si no Adrián me corrige, pero creo que se hizo el 13 de julio, en el marco del Foro Político de Alto Nivel, el Foro Político de Alto Nivel del ECOSOC, de Naciones Unidas, y digamos que lo hicimos a través de una presentación con un video pregrabado en el que participaron diversos actores del comité consultivo, y también, digamos, hubo una sesión de preguntas y respuestas. En esa sesión precisamente también hubo una pregunta digamos, de sociedad civil que fue debidamente respondida a tiempo, digamos, sobre la presentación de nuestro informe. Creo que fue una presentación llevada con mucho éxito. También participamos en otros espacios muy importantes a través de nuestra misión en Nueva York, con representaciones de alto nivel, también de otros miembros del comité consultivo, y digamos, logramos como plasmar, digamos, los más importantes avances y también, ¿por qué no, retos o cosas pendientes que tenemos por hacer, y que eso también lo dejamos debidamente reflejado. Entonces, bueno, quería comentarles que este trabajo finalmente concluyó muy bien, en un muy corto tiempo, ¿verdad? Que es algo como lo que hemos visto, que hemos comentado todos, que tal vez la próxima vez no nos tengamos que echar el sprint, sino que podamos hacer una maratón y llevarlo un poquito más, ¿verdad? Con más aire para llegar al proceso final. Sin embargo, creo que salió muy bien. Bueno, eso era todo. Muy buenos días. Gracias. Gracias, Patricia. Sobre lo que indica Patricia, sí. Justamente, bueno, Patricia es funcionaria de la Cancillería, pero también ha estado vinculada a diversas organizaciones de sociedad civil, así que Patricia, yo le agradezco que siempre trae una visión bastante equilibrada en ese sentido. Y ella ha planteado esto de efectuar grupos de trabajo según afinidades, lo cual a mí me parece muy sano. Creo que ya la mayoría de nosotros nos conocemos bastante y eso nos puede ayudar un poco a de pronto generar espacios de sinergia y de trabajo común. Sobre la suma de más actores, en efecto, creo que es una preocupación que ha existido, y cómo hacemos para incluirlos a través de los que ya tenemos, es decir, de los sectores ya representados, o bien mediante grupos específicos. Yo creo que cualquiera de las dos opciones lo podemos valorar. Casualmente, días atrás, a propósito del intercambio que hemos tenido con colegas de Guatemala, recordábamos de una propuesta de fortalecimiento del comité consultivo, y bueno, esta lógica de poder desarrollar grupos que por afinidad trabajen y logren generar aspectos, nos parece, y creo que sigue abierta la posibilidad. Aparte nuestra, no hay para nada ningún trabajo. De hecho, el decreto reconoce la posibilidad de elaborar grupos de trabajo, y creo que es una forma de involucrar más actores. Entonces, genial. Y en nuestra parte, la apertura, la presentación del informe que decía Patricia, en efecto, incluimos a varios de los actores acá representados, justamente como una forma de que ellos mismos evidenciaran cuál fue su aporte hacia el proceso, número uno, y esperando que esta presentación del informe, que si bien en 10 minutos es muy difícil hacer una presentación de informe como tal, creo que es de manera simbólica, ojalá ir mudando cada más a que este proceso sea menos un proceso de nosotros como Secretaría Técnica y que sea mucho más equitativo. Así fue en el pacto, ¿verdad? Que de alguna manera fue una expresión de voluntad, y luego vino el decreto, y creo que hemos venido avanzando en eso. Pero bueno, justamente creo que este es un momento de reflexión de qué hemos hecho bien y mal, que bueno, no sé, las personas que han participado así no lo han planteado, y creo que un cómo ver hacia adelante, creo que estos aspectos son sumamente relevantes. Creo que doña Alegra quería hacer una intervención. Ok, muchísimas gracias, y ha sido súper interesante para mí, como yo no estuve en este proceso, pero sí acompañé a otros países, y
Quizás un primer punto es que siempre hay posibilidad de mejora, pero Costa Rica lo hizo muy bien, porque yo conozco los procesos de los otros países y creo que el liderazgo institucional ha sido muy fuerte y sí ha habido participación, pero siempre era el tiempo de COVID, como alguien lo comentó, por eso que claramente ha habido dificultades. Creo que ahora es importante tener ese diálogo y como Adrián lo comentó, un diálogo sincero, porque y hay puntos que están saliendo de cómo lo podríamos haber hecho mejor y cómo en el futuro, ¿no? Porque habrán más bienar, pero más allá de los bienar, creo que estamos hablando de los bienar, pero también estamos hablando del proceso de ODS en el país y este comité tiene esta responsabilidad. Por eso que una de las cosas que yo propusería también es tomar nota de todas estas recomendaciones y quizás elaborar un plan de trabajo para que no se quedan en el aire, pero que sí las vamos incluyendo y más reuniones, seguramente, esto también me lo comentaron, y sobre todo las reuniones de todos los niveles, porque a este comité, pero la coordinación ODS necesita ser multinivel, a un nivel quizás más alto de los líderes, pero también a un nivel más local, y tenemos que fortalecer estos niveles también, porque creo que uno de los retos de todos los países y también de Costa Rica es lo que llamamos la localización de los ODS y tenemos que involucrar la gente que está en el terreno y que tiene todos los intereses para que estos ODS se realicen de manera concreta, porque a veces creo que el reto de los ODS es cómo se transforma en algo de concreto, que la gente puede comprender qué va a cambiar en mi vida a través de los ODS. Y por eso que la coordinación, y creo que también Mideplan, muchas gracias por el liderazgo, pero también hay un papel de coordinación interministerial y creo que es muy importante que sea una acción de todo el gobierno, de todos los ministerios y que pueden apoyar en los otros ODS. Y participación, creo que muchos lo comentaron, esta inclusión que tiene que ser inclusión de base, de que sean los grupos, la realidad territoriales. Bueno, ya ha sido comentado, creo que el punto ahora es cómo lo logramos concretamente, porque sí, sabemos que es muy importante, pero cómo lo vamos a hacer y quizás ideas concretas. Y el punto también de financiamiento, creo que esto en nuestras próximas etapas, nosotros tenemos que enfocarnos sobre el financiamiento, que a través que es también un punto que es de participación. Y creo que Adrián, tú lo comentaste, más allá del público y sobre todo el privado. Y creo que de estas semanas que yo estuve en el país, ya me comentaron que el privado quizás está involucrado, pero más a nivel de políticas y menos a nivel de inversión y de cómo el trabajo y el business de empresarial puede también ayudarnos a lograr los ODS y la medición de los resultados. Y creo que uno de los puntos sí hay muchísimos avances que se han hecho a nivel estadísticos, pero los retos siempre que estamos con cifras que son a nivel país, ¿no? La pobreza a nivel país, el crecimiento a nivel país, pero cómo vamos más allá para ver cuáles son las cifras por las poblaciones indígenas, por las poblaciones afrodescendientes, las mujeres, la juventud, porque es ahí que vamos a ver de cuáles son las áreas de más enfoque, creo. Um, y diálogo, participación a veces no es diálogo, porque uno puede convocar una reunión y, ok, han participado, pero cómo escuchamos y cómo estas diferentes perspectivas que ya estoy pensando a la colega de los sindicatos, y un diálogo verdadero y una escucha y tomar en cuenta las cosas que se dicen, estas propuestas. Por eso que para concluir, quizás esta idea de lograr un plan de trabajo concreto, así podemos ver cuáles van a ser los cambios que hacemos en este comité. Muchísimas gracias a todos. Gracias, doña Alegra. Justamente, bueno, como bien vio el abuso de mi parte, yo aprovecho el rol de Naciones Unidas como garante de alguna manera en este proceso. Creo que la generación de planes de trabajo sobre lo que hemos discutido es una forma muy ordenada, clara para todos, y que veamos realmente qué es lo que precisamente hablamos en esta sesión y cómo podemos desarrollar. Me parece que es una propuesta deseable y muy generosa parte de ustedes. Los distintos niveles creo que también es algo que hemos dejado de atender y que como
podríamos retomar en el marco del comité. La labor interministerial siempre es un desafío, pero en efecto hay aspectos que mejorar y a veces en las instituciones públicas pecamos de ser muy rutinarios, cajoneros, como decimos acá en Costa Rica, ¿no? De reproducir lógicas que ya tenemos instaladas y no de pronto no pensar formas distintas de hacerlo. En cuanto a financiamiento, es cierto, tenemos como país que atenderlo mejor. Aprovecho además, creo que tuvimos una reunión días atrás con don José Vicente Troya en el marco de Biofin y Finanzas Verdes, justamente. Creo que ahí hay todo un aspecto por explorar y ayer casualmente lo hablábamos en una sesión que tuve con el equipo, con Victoria, Viviana y Ana María de la oficina de la coordinadora residente, cómo afinar mejor esto. Y creo que sí, que justamente el plan de trabajo podría hacernos de alguna manera tener mayor claridad, no solo si estamos o no escuchando, sino cómo lo estamos haciendo y realmente el seguimiento que le demos a esos acuerdos. Entonces, muchas gracias, doña Alegre, y creo que sí, el rol desde su oficina puede ser determinante para todo el proceso, como una garantía del buen desempeño de este comité. Aprovecho, doña Cecilia, según el orden de la palabra, si gusta compartirnos lo que nos. Bueno, buenos días a todas y todos. Muy contenta de estar acá escuchando pues estas retroalimentaciones tan importantes. En la experiencia del sector privado, bueno, ya se han hablado de las limitaciones, entonces no voy a repetirlas, pero obvio, pues eso digamos que nos afectó a todos, ¿verdad? Pero temas que encontramos, ¿verdad? Encontramos una gran cantidad de iniciativas. Voy a empezar como por resultados generales, una gran cantidad de iniciativas, pero el registro y la medición muy bajos, ¿verdad? Eso también lo encontramos. Se nos dificultó el tema también, por ejemplo, con pymes, ¿verdad? Donde el desconocimiento del tema de ODS también es poco, ¿verdad? Aunque los aportes son bastante interesantes, ¿verdad? Pero por tema del tiempo, pues no se posibilitaba la sistematización, digámoslo así, ¿verdad? Entonces, pero sí, como ya mencionaban ustedes, pues es una buena experiencia para que en un próximo reporte, pues ya todo esto esté mapeado y sea más fácil de recolectar. En ese mismo sentido, destaco la alianza que generamos con el instituto, ya no se llama instituto, con el Tecnológico de Costa Rica y específicamente con la Escuela de Administración de la Tecnología. Con los estudiantes de último nivel hicimos una alianza, ¿verdad? Y ligada directamente pues a Mideplan, para desarrollar una herramienta de recolección de información que fuera pues ágil, entendible, accesible, ¿verdad? Y que permitiera pues en el lapso de tiempo que teníamos recolectar los datos que alimentaran el reporte del sector. Y pues la experiencia fue bastante positiva, se desarrolló pues con muchísimo compromiso, tanto por parte de estudiantes como de la universidad, y bueno, estimamos que esta es una posibilidad que podría replicarse en otros sectores, porque las universidades pues tienen una muy buena disposición a este trabajo y encontramos más bien que teníamos otras posibilidades de trabajo con otras universidades y quedaron abiertas las puertas, porque justo esta es una contribución que el sector académico pues desea hacer para también contribuir al proceso, ¿verdad? Entonces, desarrollamos también una pequeña red de voluntariado, ¿verdad? Todo esto fue un proceso netamente nacido de coordinación para llegar a los sectores del país, ¿verdad? Que fueran representados, no solamente Meseta Central, sino también todas las áreas del país. Obvio, ¿verdad? Pues tema del tiempo, mientras desarrollamos la herramienta y todo esto, pues no quedó todo lo que debió de quedar, pero esperamos que sea una posibilidad que se cubra en el futuro, ¿verdad? Entonces,
Pues, como grandes conclusiones, lo que ustedes ya mencionaban, ¿verdad? Se requiere dar a conocer más el tema. Hay muchas iniciativas, pero a veces no se entiende, por ejemplo, que se está contribuyendo, ahora que ustedes mencionaban, al tema del ODS 14, ¿verdad? La vida submarina y todo eso. Hay bastantes, bueno, pues no como quisiéramos, pero hay iniciativas que de que no han sido registradas porque ni siquiera hay como una conexión entre que lo que se está haciendo y el ODS, ¿verdad? Si me voy a lo simple, sencillo, eso es algo que es un trabajo que hace falta, ¿verdad? De explicar qué son los ODS, cómo podemos registrar los aportes y cómo podemos registrar los resultados y cómo podemos recolectar toda la información y cómo le llega todo al grupo de trabajo para que pueda sistematizarse y reportarse. Esta es una tarea que creo que es responsabilidad de todas las personas que estamos acá, ¿verdad? Para nuestras áreas, pero hay una enorme recepción, una enorme buena voluntad de interés y con estos resultados de los temas pendientes, ¿verdad? También hay mucho interés en alinearse a trabajar y en orientar, ¿verdad? Los temas. Por ejemplo, muchas empresas de todo tamaño, ¿verdad? Cuando se hacían las convocatorias para explicar el tema del uso de la herramienta, etcétera, hasta ese momento entendían todo lo que podían hacer. A veces estaban pensando en temas de inversión y decían, bueno, a ver, si yo hubiera tenido más claro esto, hubiera dirigido mi inversión social, por ejemplo, a este otro ODS que es más prioritario para el país que lo que estoy haciendo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, hay una enorme posibilidad, ¿verdad? Aún en esta época de tanto reto que nos ha planteado el COVID, pero de maximizar, como ustedes bien mencionaban, las compañeras, ¿verdad? De optimizar esa cooperación siempre y cuando, pues, también podamos lanzar con mucha claridad y sencillez, esos retos que pueden ser abordados. Entonces, solo para terminar, creo que el tema del trabajo conjunto, las alianzas con el sector academia es algo que nos pueden ayudar mucho para poder generar el tema de registro, medición de los procesos y de los aportes y resultados. Genial, doña Cecilia, muchas gracias. Yo igual voy a hacer una infidencia, así como la hice minutos atrás con doña Cecilia. Bueno, doña Cecilia se acercó a Mideplan haciendo unas consultas y esas consultas derivaron en que ellos se pusieran a disposición sobre cómo generar ese aporte del sector empresarial, sean empresas públicas o privadas, al país. Y ellos, pues, bueno, doña Cecilia además es profesora del posgrado en responsabilidad social, ¿cierto? Sí, entonces ella correcto, además en la Universidad Nacional, en la maestría en la Escuela de Relaciones Internacionales hay una maestría de este tema. Ok, justamente entonces, doña Cecilia tiene, pues por su dinámica de trabajo como profesora y desde su ámbito laboral en otros aspectos, conoce distintos sectores y pues generó una alianza junto con la Asociación Empresarial para el Desarrollo. Se evaluaron distintas metodologías, puesto que son más familiares para el sector empresarial y que desde Mideplan, con toda sinceridad, no eran tan conocidas, salvo el GRI, ¿verdad? Pero distintas metodologías y cómo hacer ese reporte mejor. Entonces, y ella, pues también conocía a las contrapartes del tecnológico, como que ella mencionó, y permitieron desarrollar y transformar de alguna manera una encuesta, ¿verdad?, que hicimos para el informe voluntario, como tal, hacia un sistema de información, que es lo que queremos hacer, y creemos que esta experiencia es replicable a distintos sectores. Entonces podríamos explorarla y ahí está. Justamente estamos también tocando la puerta nuevamente al tecnológico, a ver si nos ayuda, porque la idea es tomar esa experiencia, ¿verdad?, donde hicimos como tal una especie de empate metodológico y luego pasamos como tal a generar ese reporte, y la idea es que esto se sostenga incluso en el sitio web ods.cr. Por eso les enviamos también la consulta de qué mejoras hacer en la página. Entonces, yo le agradezco particularmente a doña Cecilia porque completamente voluntario, ha tenido, o sea, se puso completamente a disposición de
del proceso, y creo que tenemos una buena práctica y como tal nos dimos cuenta que esa era una nueva forma de contribuir. Entonces, muchas gracias. No sé si alguien quisiera aportar algo adicional. Adrián, buenos días nuevamente, José Vicente Troya. Adelante. Si me permite un par de palabras. Buenos días con todas y con todos. Un gusto poder dirigirme a ustedes. Coincidir con varios de los puntos que se han planteado. Creo que es central la participación de la sociedad civil en iluminar lo que puede ser el tránsito hacia la Agenda 2030, pero también creo que es esencial el liderazgo que se ha venido ejerciendo de este proceso, que tiene que tener ese carácter multisectorial. Creo que uno de los elementos que tiene que ser resaltado es de qué forma la Agenda 2030 termina siendo modulada, afectada por la pandemia. De qué manera las condiciones de partida preexistentes de la pandemia llegan a acentuarse, llegan a exacerbarse, y ciertos elementos que preexistían como factores de desigualdad, de discriminación, de rutas no alineadas con un desarrollo bajo en carbono, preexistían y generaban una menor resiliencia para la propia ruta hacia la Agenda 2030. Entonces, a partir de ese reconocimiento de las condiciones preexistentes y la manera como se han exacerbado ciertas problemáticas de carácter sistémico, producto de una crisis sistémica, es también asimismo urgente determinar cuáles son los esfuerzos de las finanzas requeridos para enfrentar un camino más complejo hacia la Agenda 2030, pero que debe seguir siendo la ruta y el faro que guíe el camino de la recuperación socioeconómica. Recuerdo alguna ocasión en la reflexión o en la lógica, por ejemplo, de los fondos verticales se decía, los países tienen prioridades nacionales de desarrollo, pero también ayudan a la generación de bienes públicos globales. Y este es un típico caso en el que es preciso salvaguardar un bien público global, que es la salud pública global y la salud ecosistémica planetaria. Entonces, desde esa perspectiva, esto es un esfuerzo que requiere una gran cooperación, una creación de espacios de márgenes de maniobra a nivel de los espacios fiscales. Y desde esa perspectiva creo que las finanzas para la recuperación y que están subsumidos dentro de las finanzas para avanzar en la Agenda 2030 se vuelven cada vez más urgentes y por supuesto expresamos nuestra total concurrencia y coincidencia con lo que se planteó en un momento de que el rol del sector privado, el rol de la cooperación de otros países y el rol de la ayuda para el desarrollo son centrales en este ejercicio. Finalmente, un poco recurriendo a mis vidas pasadas, yo antes de venir a Costa Rica trabajaba como asesor técnico en agua y océanos. Existe es decir, la meta 15, el ODS 15, existe una plataforma que se estableció con ocasión de la Conferencia Global de los Océanos en el año 2017, donde todas y cada una de las contrapartes y sectores registraban compromisos voluntarios para avanzar hacia la conservación y uso sostenible de nuestros océanos y mares. Entonces, yo puedo compartir ahí ese vínculo donde están registrados una serie de esfuerzos, sean del sector público, sean de carácter multilateral, sean de la sociedad civil, sean del sector privado, que pueden también ir nutriendo parte de lo que Costa Rica efectivamente ha avanzado hacia el objetivo 15 y que está subregistrado. Así que eso nada más quería compartirles y agradecer este espacio que ha sido muy enriquecedor, muy ilustrativo y una excelente toma de pulso de qué es lo que nos queda por delante. Muchísimas gracias. Ok, a usted las gracias, don José Vicente. Justamente, como usted bien dice, es un buen indicador para tomar el pulso, y creo que también es un buen momento donde coincidimos. Creo que un informe voluntario con mayor participación de los distintos actores no estatales y estatales en el caso del Poder Legislativo y Judicial, del cómo se ve la agenda afectada por la pandemia. Justamente, don José Vicente, el 25 vamos a tener una actividad que de alguna manera va a tener también la participación de la CEPAL, propiamente de la secretaria general, doña Alicia Bárcena, que busca un poco ver esa visión
como país y también como región, cómo veníamos antes de la pandemia y cómo algunos aspectos se ven justamente exacerbados producto de la pandemia. Entonces ahí tendremos y también tendrá la participación del señor canciller, un poco para ver este rol de Costa Rica hacia afuera, y la participación de doña Pilar en su doble condición, tanto desde la Secretaría de los ODS como coordinadora del equipo económico de gobierno. Entonces justamente queremos generar esa reflexión y viendo hacia la década de la acción de cómo nos afecta la pandemia y qué deberíamos hacer. Sobre los bienes públicos globales, completamente coincidentes, don José Vicente. De hecho, como usted habrá notado en la presentación, la herramienta del apoyo oficial al desarrollo y los bienes públicos globales, identificarlos y dar esa discusión es algo que nos permitiría, sobre todo un país como el nuestro, de renta media alta, reposicionarnos. Y bueno, sé que ustedes desde el Programa Naciones Unidas para el Desarrollo han estado impulsando discusiones, como les decía, bueno, me encontré con ustedes hace poco en Biofin, pero creo que podríamos explorar y podemos hacer un encuentro ya más bilateral para ver un poco cómo profundizamos estos aspectos y bueno, también lo comentaba con mi equipo, la coordinadora residente, que justamente tenemos que atender este aspecto de los bienes públicos globales en el marco de la cooperación, precisamente para que la agenda realmente sea universal y como un reflejo que no solo las metas y los indicadores sean universales, sino los medios de implementación también se discutan en lógica más allá de las fronteras. Y sobre agua y océanos, excelente, agradecemos el aporte y tomamos nota, mis compañeros y yo, porque como país tenemos bastante pendiente en eso, en información, en acciones concretas, etcétera. Entonces, creo que agradecemos ese aporte de, como usted llama, su vida pasada, propiamente en un ejercicio técnico en materia de agua y océanos. Así que muchas gracias. No sé si hay alguien más que quisiera hacer algún aporte. Adrián, aquí desde... Sí, don Carlos. Sí, bueno, quisiera compartir, no mucho, pero nuestra experiencia en este acompañamiento al informe que hemos tenido este año. Nosotros hemos acompañado los dos informes aportando desde nuestras prácticas como organizaciones basadas en la fe. La página 65 de este último informe recoge todo lo que las organizaciones basadas en la fe implementamos para aportar al avance de las metas y de los objetivos. Nosotros venimos desde antes del Pacto Nacional y hicimos muy temprano un alineamiento de nuestras agendas y nuestros programas a los ODS, a la Agenda 2030, porque hay que entender que en las organizaciones de fe existe lo que se llama la diaconía, y la diaconía es la dimensión práctica de la fe, de manera que los objetivos que tienen que ver con bienestar, con justicia, con paz, con igualdad, pobreza, justicia climática, son dimensiones de trabajo que están en la diaconía de las organizaciones basadas en la fe. Estuvimos muy contentos y muy satisfechos de poder pasar en este informe de lo que fue el anterior, de solamente llenar unos formularios, en este informe tener un espacio de diálogo con ustedes. Especialmente queremos agradecer a Marshall, a Ariadna y a ti, que nos permitieron conversar, ya no solamente apuntar en un papel, sino conversar sobre el informe, el diseño que llevaba y nuestros aportes concretos al informe, que después se vieron reflejados en la página 65 del informe. Yo he tenido la oportunidad de acompañar otros informes de otros países por mi trabajo regional, y lo que se veía como un gran avance, una buena práctica, es la participación de varios actores en la construcción del informe, y no como en otros países que lo que se hacía era una validación de un informe. No había espacio de construir, de aportar, de recoger.
es de monitorear. Estuve yo apoyando el informe de El Salvador en su momento, y las plataformas de sociedad civil y de OBF de El Salvador me comentaban eso, que se sorprendieron que nosotros en Costa Rica aportamos al informe. Hacemos observaciones, monitoreamos la construcción, pero que en ellos simplemente se les bajaba el informe para validarlo y no había mucho espacio. De manera que creemos que Costa Rica tiene una excelente práctica de incorporar a los varios actores, especialmente en esta última parte, a la construcción y corrección del informe. Yo recojo algunas observaciones que hizo Fanny y los demás, que hay que hacer un proceso de mayor acercamiento, más encuentros, un diálogo en el camino, para no dejar para el final recoger observaciones y aportes del informe, pero finalmente creemos que se hizo muy bien, así que pues, nuestras felicitaciones al equipo y gracias por darnos esta oportunidad, Adrián. No, a usted las gracias, don Carlos. Justamente, bueno, el aspecto de esto que usted menciona, la diaconía y los distintos abordajes que cada sector hace, yo creo que eso es importante, que, como le decía, es una tarea inacabada y que creo que por dicha, sé que ha sido un arranque algo lento, pero por dicha cada vez avanzamos más hacia entender mejor esas distintas formas de entendimiento, como le decía doña Cecilia, ¿verdad? De generar formas en que nos entendamos mejor. En efecto, creo que desarrollamos estos espacios reconociendo que sí, que el proceso de pronto fue algo atropellado, de estos espacios de intercambio de mayor confianza, donde ustedes se sintieran más cómodos, cómo incorporar mejor y bueno, qué dicha que así fue aprovechado y bueno, nada más creo que de su parte se reconoce el gran aporte que hubo por parte de tanto de Ariana como Carlos Marshall al proceso de elaboración del informe. Entonces, realmente nos alegra mucho que ustedes hayan encontrado como útil este espacio, y también que en una perspectiva comparada con otras regiones el ejercicio nuestro sea mejor respecto con algunas otras experiencias, y bueno, esperemos que para futuras ocasiones, esa es la idea, ¿verdad? Que cada vez, indistintamente de quién está en la Secretaría Técnica, cómo se lleva el proceso, que esta plataforma como tal permita darle cada vez un proceso más participativo y que el informe país sea eso, un informe país y no lo que hablábamos con otras en espacios de Naciones Unidas, de que sea una revista de turismo o algo por el estilo, donde se promocione el país y nada más hablemos cosas bonitas. Entonces, deseamos ojalá que así sea y que sigan. Yo quisiera, considerando, bueno, agradecerles que nos pasamos un poco de tiempo, pero que agradecerles que a las personas que han estado aquí. Como verán, esta es una actividad que, bueno, y también algo que decía don Carlos de la totalidad en la perspectiva regional es que, por ejemplo, hay otros países, Guatemala está muy interesado en el proceso del comité consultivo y ellos han estado averiguando. Bueno, a través de doña Cecilia, México ha hecho sus consultas y demás, entonces también es un reconocimiento a esta plataforma que como país somos objeto de experiencia con nuestras virtudes y nuestros defectos, pero creo que seguimos dando ejemplo. Esta actividad les agradezco la sinceridad, les agradezco el carácter propositivo. Creo que es una muy buena bienvenida además a doña Alegra, que se nos está sumando a esta primera sesión de comité consultivo, no solo para que sepa cómo fue el proceso, sino un poco cuál es la visión de comité, cuál es nuestra visión como Secretaría Técnica, cuáles son los pasos a seguir, y le agradezco su generosidad de ofrecer precisamente que desarrollemos algún mecanismo para convertir lo aquí discutido y compartido en algo más concreto. Entonces creo que eso es muy sano para el proceso en sí. Vemos que, bueno, doña Cecilia, don Carlos nos hablaban de estos grupos de trabajo, de formas distintas de trabajar, y Patricia nos lo sugería, ¿verdad? De poder desarrollar grupos específicos. Creo que es una manera de desarrollarlo, y según la especificidad, que es un poco también como Fanny lo sugería, desde el aporte que desde el sindicalismo se puede hacer en el componente de trabajo, y así cada quien según sus particularidades. Este es un espacio que eso era lo que querían, justamente, una reflexión sincera de parte de todos, y yo les agradezco por así hacerlo.
Me alegra además que la lógica del comité consultivo sea esta y que podamos explorar, como bien dice doña Alegra, en los distintos niveles y cómo hacer para avanzar mejor. También quiero reiterar la invitación a las distintas actividades que estamos teniendo ahora en septiembre. Es probable que se pueda agregar una más que por ahí están, que nos han pedido. Entonces, les invitamos, creemos que está pensado, bueno, la parte de derechos humanos, que es sumamente relevante, conocer nuevas herramientas también por parte de AED, que nos presenta esto, además una propuesta muy fresca con el Shoot for the Goal, que este concurso de fotografía, que es bastante interesante y que de pronto nos permite ver la Agenda 2030 desde una perspectiva distinta a como tradicionalmente la hemos manejado. Y finalmente, que don José Vicente nos lo recordaba un poco, ver no solo la agenda que hemos hecho en el proceso, sino cómo debemos abordar lo futuro. Entonces, creo que eso sería. Bueno, veo que Mauricio quisiera dar un agradecimiento. Quiero agradecerles, ¿verdad? Tal vez no me conocen, soy un actor reconocido en Costa Rica, trabajo con la niñez desde hace 14 años, trabajé con Apocalipto, Mel Gibson y bueno, con premios en muchas cosas. Ana Elena Chacón me invitó a esta plataforma desde hace 5 años y personalmente la fundación nació porque yo pasé una situación difícil de violación infantil, de ahí transformé el dolor en éxito. Ese testimonio lo doy dando por naciones. Pero un agradecimiento a ustedes, miren, ustedes no saben la transformación que yo tuve gracias de verdad a la coordinadora residente de Naciones Unidas, gracias porque hoy por hoy el arte, yo soy productor de cine y también actor, hay una película que sale pronto y el cual metí los ODS dentro de la película, metí lo que es la prevención, lo que es prevención suicidios, prevención homicidios y lo que es prevención droga. Entonces, mis palabras son muy breves. Yo les insto a que sigan adelante, de verdad. Yo les insto como figura pública, yo les digo, por favor, sigan adelante como una persona que sufrió violación infantil en la infancia. No dejen esto, la verdad que los felicito. Yo estoy incorporado desde hace 5 años con los OEF en una parte. Don Carlos también me invitó a esta reunión y con agradecimiento les insto a que sigan adelante. Estoy para servirles. Mauricio Muy. Esa es mi breve palabra, nada más. Gracias, Mauricio. Tal vez para finalizar solamente, si pudiéramos activar las cámaras y hacer la foto de cierre, gracias a vos, Temístocles, para que tengamos justamente la fotografía de todos los participantes. Ariana, no sé si tal vez la haces vos. Ya que como verán se me olvidó grabar ruidos y demás, no es lo mío, no es lo mío. Sí, yo la tomo, les aviso. Ok, ahí estamos. Listo, muchísimas gracias. Listo. Pues nada, les agradezco una vez más la participación en esta sesión y todo lo que han contribuido y les invitamos pues para que se unan a las demás actividades que tenemos planeadas. También hay un compromiso que esperamos desarrollar, ojalá, comité consultivo el próximo mes, como para no perder también el momentum que estamos teniendo. Entonces, también ahí se los dejo. Y pues nada, muchas gracias por la participación y que tengan buen día.